Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Arquiaga, analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Y les doy la más cordial bienvenida a esta actividad que hemos llamado Reto Express, ¿no? El día de hoy nos acompaña nuestro docente de la maestría, Noam López, quien es especialista en políticas públicas de seguridad y gestión del conocimiento. Es investigador en John Jay College of Criminal Justice en Estados Unidos y es docente de la PUC. Eh, Sus líneas de investigación son los fenómenos criminales, las políticas públicas en seguridad y la modernización policial. Tiene más de una década como docente universitario en cursos referidos a herramientas estadísticas y computacionales para el análisis de datos a nivel internacional. Bien, la temática que vamos a tocar el día de hoy es la innovación pública ante el desafío del tráfico de smartphones robados. Y la idea de que ustedes puedan participar de esta actividad es de que puedan vivir o puedan experimentar cómo son las clases, cómo es la metodología práctica que nosotros ofrecemos en la maestría en gobierno y políticas públicas, en la que priorizamos la resolución ágil de problemas reales con un pensamiento crítico y un enfoque estratégico. Bien, entonces sin más, le doy la más cordial bienvenida a nuestro profesor Noam López. Adelante, Noam, muchas gracias por participar. Muchas gracias, Marco. Buenas noches con todos y todas. Vamos a iniciar esta sesión que busca de manera express, ¿no? Mediante un reto, pensar en soluciones frente al tráfico de smartphones robados. Un problema complejo, como muchos otros en seguridad, pero que gracias al conocimiento, experiencias internacionales, buenas prácticas, evidencia, conocimiento de procesos y demás contenidos que son importantes que se trabajan en la maestría de gobierno y políticas públicas, pues vamos a tratar de acercarnos un poco a abordar el problema. Esta sesión, pues, tiene varias etapas. En un primer momento voy a presentar el caso. Vamos a comentar un poco sobre la problemática. Luego vamos a dividirnos en grupos para poder pensar y discutir eh, soluciones, abordajes a la problemática. La idea es que podamos ir pensando en las causas del problema, ¿no? Y no solamente atacar el síntoma. Para ello yo estaré guiando y orientando esa discusión en estas sesiones, en estas salas pequeñas. Luego volverán a la sesión principal y en una siguiente etapa presentaremos en un minuto más o menos lo que han llegado a discutir, lo que han llegado a arribar como idea interesante, innovadora, práctica, aplicada al contexto peruano. Y luego yo vendré a cerrar esta sesión con comentarios, ideas finales, un poco respondiendo a sus propuestas, pero también comentando en base a evidencia internacional y a trabajo de campo que es necesario para poder conocer de cerca el problema. ¿Ok? Y al final, la última etapa, un cierre y despedida, como conclusiones, recomendaciones y demás. Para atender alguna consulta y o pregunta también vinculada sobre el tema, yo encantado de responder. Ok, entonces estamos en buen tiempo y voy a pasar a presentar. Lo que tenemos por aquí, pues, es una presentación que nos va a ayudar un poquito a presentar las cosas. En primer lugar, definir, ¿no? El robo de smartphones. Ciertamente hay un acercamiento desde el Código Penal, es un delito patrimonial, es un tipo penal, el robo, así como ocurre el robo de cualquier otro tipo de artefactos, ¿no? Vehículos, bienes inmuebles, muebles. El robo de smartphones probablemente es el, el fenómeno más extendido, más voluminoso a nivel global y probablemente convirtiendo a los smartphones en los bienes más robados desde la época republicana. Y eso hace que nos pongamos a pensar un poco por qué existe este problema. Y si bien el robo, es decir, el hecho de ser víctima, ¿no? de la sustracción con violencia de nuestro celular,
que hoy en día prácticamente la mayoría de los celulares que contamos, ya sea de gama alta, intermedia, son smartphones, ya sean sistemas operativos como Android o MacOS o iOS. Entonces, lo que podemos distinguir es que hay una sustracción, me quitan, me arrebatan, hay varias formas que usan los delincuentes para llevarse los celulares y claro, lo que tenemos más presente es el hecho de la victimización como tal, ¿no? Y muchas veces se realiza con algún arma, ya sea de fuego o punzocortante. Pero ese es un hecho que claramente hay que denunciar, un hecho que ocurre continuamente en el espacio público, en calles, hay poblaciones, digamos, más afectadas como los estudiantes universitarios, mujeres, lugares con poca iluminación y demás, y sobre eso hay toda una literatura que habla sobre estas situaciones, contextos en los que se realiza la victimización del robo de smartphones. Pero detrás de todo esto que estamos viendo, que es principalmente el robo a través de unas cámaras de videovigilancia, por ejemplo, ¿no? Algún avistamiento que se reproduce en algún medio de comunicación, detrás de todo esto pues hay un mercado y se ha hablado un poco sobre el tema, ¿no? Y que ciertamente si te roban, ¿no? Es porque el delincuente en algún momento lo va a vender y eso quiere decir que hay alguien que compra los celulares robados. Y por lo tanto, la importancia de situar el problema público tiene que ver con el hecho de reconocer que eh, la victimización como tal es una etapa, es una parte del problema, porque hay otra parte del problema que tiene que ver con la venta, ¿no? Es decir, se vende en varias galerías, stands, centros comerciales, en varios lugares de Lima, y en cada departamento, al menos en la ciudad principal, en la ciudad capital, existe algún mercado que vende este tipo de objetos. Y no solamente los objetos que se roban aquí se venden en Perú, sino se venden en otras ciudades de países vecinos y viceversa. La victimización que ocurre en Quito, en Guayaquil, en La Paz, también termina vendiéndose en Lima. Entonces hay un mercado mucho más grande que es necesario reconocer. ¿M? Y claro, la otra foto que tenemos allí es policía haciendo sus operativos en estos mercados, tratando de ver junto a los fiscales si los lotes que se están vendiendo son pues originales, ¿no? Y hoy en día incluso en TikTok uno puede ver, mucha gente se dedica a vender cosas, ¿verdad? En estos en vivo y puede detectar que vende celulares, repuestos, cables, cargadores, en fin. Entonces ya no solamente es un mercado en malls, en galerías, en centros comerciales físico, de manera presencial, ¿no? Sino también se puede vender de manera digital. Entonces, allí, digamos, como dos ideas grandes para empezar a hablar sobre el problema. Y yo quisiera presentar esto que es un trabajo que vengo desarrollando como parte de mi investigación doctoral. Y es que reconozco que hay un tráfico detrás, así como hay un tráfico de varios ítems o bienes ilegales, muchos de ellos de origen ilegal u otros que tienen origen legal y se venden en otros lugares pasando una frontera que llamamos como contrabando, pues hay tráfico de minerales, ¿no? Principalmente el de oro, hay tráfico de derivados cocaínicos, ¿no? Hay tráfico de especies forestales, tráfico de flora y fauna salvaje, y así, tráfico, contrabando de combustible, desviación de insumos químicos, tráfico de insumos químicos. Entonces, bueno, hay varios, el tráfico de tierras, ¿ok? Entonces, el tráfico alude al hecho de que se moviliza, pero en realidad esa acepción, digamos, conceptualmente la podemos extender y la idea es reconocer todas esas etapas que hay dentro del problema, ¿no? Entonces, una primera que hemos visto en la foto tiene que ver con la victimización, el hecho de que hay espacios públicos que tienen mayor riesgo o incrementan el riesgo de ser víctima del robo de celulares, de smartphones, ¿no? Puede ser con violencia, sin violencia, si sería sin violencia sería un hurto, y hay muchas modalidades que utilizan los delincuentes, ¿verdad? Hay el perfil del delincuente, hay el perfil de la víctima y hay una victimización que se suele medir.
a través de una encuesta y más o menos a través de ello vamos abordando el fenómeno de este tipo. Pero además hay una etapa que tiene que ver con la colección, el almacenamiento, la organización, el acopio. Y el acopio en el sentido de que, bueno, te roban y no es que ahí mismo lo van a vender, sino que el delincuente de manera estratégica va copiando los celulares en una mochila, por ejemplo, o en algún lugar, un vecino, y ahí va teniendo los celulares, ¿no? Y termina su jornada y ha podido sustraer tres, cuatro, cinco celulares y luego acumula durante unos días y luego durante un tiempo ya se, digamos, va a venderlo la semana, cada, un tiempo prudente que él pueda valorar como que le es rentable ya ir vendiéndolo. Pero lo que se sabe por investigación, fotos, evidencia que he ido recabando, es que más o menos una o dos veces por semana pueden ir estos delincuentes a venderlo y lo venden a los brokers, que vamos a llamarlos así rápidamente, que son los que articulan el negocio y tienen técnicos, contratan técnicos que se dedican a reflashear el celular, tienen personal que se dedica a revender el celular. Y antes no teníamos esta tercera etapa de revictimización, teníamos la etapa principalmente del reflasheo, del reseteado, pero hoy en día, cuando ya tienen tu celular, pueden desbloquear, ¿no? El password y ya no hay imposibles, ya sea iOS o Android se puede desbloquear con varios intentos o lo conectan a una computadora y un software que corre y permite probar varios passwords. Y si te roban con el celular desbloqueado es mucho más sencillo, pero lo que hacen es usar tus contactos para estafar, para pedir plata prestada, ¿no? Sirve para extorsionar. Si están tus cuentas en aplicativos o billeteras digitales, monederos digitales, se trasladan el dinero, se transfieren a cuentas receptoras. Si tienes data sensible, fotos, videos, correos, toda esa información personal también la utilizan en tu contra. Entonces hay una revictimización brutal, digámoslo así. En pocos minutos compran con tus cuentas, tus tarjetas, las que tienes allí. Entonces hay una revictimización allí. El tema es que el celular luego se va a reflashear, le pueden cambiar el email, adulteran el email, eh, toman un email de un celular antiguo que ya está dejado en uso. El email pues es como el ubigeo, ¿no? Es el identificador de los celulares. Entonces lo que se hace es adulterar ese email. Y bueno, luego de que el celular está como nuevo, ¿no? Pues achancado, pues hay terminología que manejan de manera coloquial los delincuentes cuando un celular está como muy golpeado, no le llaman yuca, ¿no? Porque no es agradable. En cambio, cuando está nuevo, está impecable, le llaman full, ¿no? Full. Entonces, la distribución, ¿no? Ocurre luego que se los llevan y se ha encontrado mediante operativos camionetas, vehículos que están transportando celulares, decenas de celulares, pasando la frontera o llevándolo a mercados en distintos puntos del país. Entonces ahí sí hay un tráfico, hay un transporte como tal, y luego se termina vendiendo en estas galerías, centros comerciales, pequeños mercaditos, y donde venden objetos robados. Y como dije, ya no solamente es en físico, sino también por redes sociales, y TikTok es una plataforma muy común para este tipo de cosas. Entonces, ese es el tráfico. El problema es grande y con eso quiero pintarles un poco el desafío, ¿no? Al cual nos vamos a enfrentar. Un poco de estadística, porque siempre es importante. Pueden entrar al sitio web de Punku. Punku ha sido habilitado por OCIPTEL, que es el organismo supervisor de las telecomunicaciones en el país. Eh, y tiene data abierta y ustedes le extraen, hacen un poco de análisis. Eso es algo que hacemos en la maestría. Trabajamos mucho con data, extraemos, corremos código y mostramos. Y bueno, ustedes podrán ver que el verde tiene que ver con reportado como robado, lo celeste como recuperado y lo rojo como perdido, ¿no? Y como ven, el 2023, 1.700.000 celulares han sido reportados como robados. La tendencia muy similar al año anterior, 2022. Los 2 años anteriores eran pandemia, pero aún así en pandemia, fíjense, 1 millón de celulares reportados como robados y antes más o menos la fluctuación pasaba a los 2 millones, ¿no?
Y claro, este es el problema visto desde el lado de OCIPTEL, ¿no? En la Policía Nacional tiene un sistema de denuncias policiales, es el CITPOL, y ustedes pueden pedir data a través de acceso a la información pública, les va a dar los registros y pueden pedir coordenadas, latitud y longitud, y con esto pueden hacer mapas, pueden hacer análisis espacial. Y bueno, lo que vemos ahí es que prácticamente todo Lima, por ejemplo, ha sido reportado a nivel de denuncia. Recordar que la denuncia es a la justa es un 10, 12% de toda la población víctima, es decir, de cada 100 personas víctimas, 12 están denunciando. Es un porcentaje muy bajo y hay que fomentar la denuncia, pero lo concreto es que ese tipo de cosas también hacemos en análisis cuantitativo. Y para ir cerrando este diagnóstico, pues precisar que no es un problema solo peruano, es un problema global. Ahí ustedes pueden ver que hay muchas cifras que nos hacen ver que pues el tráfico es a nivel internacional, hay muchos celulares robados y transitados y revendidos en otros lugares. Tenemos tanto la zona de América Latina como México, Brasil, Colombia, que reportan varios millones de celulares robados y montos que escalan, digamos, un buen porcentaje del ahorro familiar. Tenemos también en casos países europeos, ¿no? Siendo Inglaterra, Alemania, España, como también los más afectados, dentro de España, Cataluña principalmente, con celulares sustraídos, pero no solamente aquí, sino también en África y también en Asia. De hecho, aquí tenemos un mapa un poco para ver el nivel de afectación, ¿no? Bruselas, Barcelona, entre los dos ciudades con la mayor concentración de robo de celulares y que el tráfico pues no solamente es entre países vecinos, como vemos ahí, de Barcelona a Tokio, y ustedes pueden googlear y ahí estoy colocando debajo las fuentes siempre en estos slides para que puedan chequear que pues, todo es público y los estudios que hay sobre el tema ya tienen como 2, 3 décadas diciendo que los tipos de soluciones que se han estado pensando pues no han llegado a abordar necesariamente las causas y por eso seguimos teniendo este tipo de tráficos transnacionales. ¿Ok? Muy bien, entonces nos hemos extendido unos minutos en esta presentación y con esto que tenemos aquí vamos a pasar a conversar, vamos a pasar a discutir en salas pequeñas, para eso Marco nos va a apoyar. Perfecto. Bien, Noam, mira, somos unos tres, somos 25 personas en sala, sin contarnos. ¿Tú me dices en Yo cuántos creo grupos que nos dividimos? 5 grupos, yo creo que 5 grupos. Ya, a ver. Muy bien, creo que vamos pidiendo que vengan, Marco. Sí, ya pedí. En 4 segundos regresan todos. Perfecto, Ahora sí, ya estamos todos de vuelta, Noam. perfecto. Ya, sí, ya estamos. Muy bien, entonces he estado rondando en las salas, escuchándolos eh, conversar. En algunos casos les he dado algunas ideas de lo que pueden ir discutiendo, conversando. Así que tenemos unos cuantos minutos, en total unos 10 minutos máximo, un poco para escuchar y tomar apunte de las ideas que han ido arribando de manera muy concreta, sintética, si pueden hacer el esfuerzo de compartir con todas sus apreciaciones. Quizás podemos ir con el grupo 2. En el grupo 2, alguien que guste de participar. En el grupo 3, si no, vamos a asignar al azar. Al azar podemos hacerlo. O si no, alguien quiere levantar la mano para poder darle el chance. Perfecto. Ángel, vamos.
Dice Luis Antonio Silva, no hay audio. ¿Puede Ángel? Adelante, por favor. Sí, Levanta. ya solicité para que Ángel pueda prender su micrófono. Perfecto. Luego pasamos con Luis Antonio Silva y luego con Roxana. Muy bien. Te escuchamos, Ángel. Ya. Muy buenas noches con todos presentes. Y justamente con mi grupo estábamos dialogando de lo que es tal vez en la parte eficiente que está pasando ahora. El lado tecnológico, ¿no? Tal vez sería implementar más tecnología para el rastreo obligatorio de lo que es de celular. Esa es una alternativa, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Ya que a medida de que pasa el tiempo, pues va a querer romper ese nivel de seguridad. Sería como que una lucha, ¿no? De quién en sí logra controlar ese mercado, ¿no? Eso sería una alternativa, ¿no? Mejorar la tecnología para lo que es un rastreo de celulares. Y otro sería la sanción penal severa, ¿no? Quizás para lo que es el robo de celulares. Sabemos que hay mercados, ¿no? Que prácticamente está laborando normalmente. Tal vez se debería de registrar, ¿no? En sí, sí se sabe, pues, qué sitios comercializan ese tipo de objetos, ¿no? Entonces, tal vez el punto sería primero ir ahí, ¿no? Ese punto. Simplemente eso. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Vamos a pasar a Alexander, por favor, muy brevemente. Sí, sí, buenas noches. Algo breve. Primero creo contextualizar que cuando uno compra un equipo celular, un equipo tecnológico, eh, compra el equipo, pero ese equipo en sí no está asignado sistemáticamente o en una base de datos a mi persona, que es muy diferente cuando compramos el SIM o el chip. Cuando uno compra el SIM o el chip, por normativa, incluso ahora, la asignación se tiene que hacer a través de un biométrico, a efectos de que personas que se dedican a delinquir puedan adquirir un sinnúmero de chips y de esa manera generar actos delictivos como las extorsiones, ¿no? Que se vienen Mm. realizando. Entonces, digamos, una propuesta para viabilizar el control del tráfico de smartphones sería que todo ciudadano peruano o extranjero que compre un equipo celular y este equipo celular tiene un IMEI, tanto el equipo en físico como el lógico, se le debe asignar a través de un sistema biométrico a fin de que el equipo celular ya tenga una identificación a quién le pertenece. Y, luego realizado o ejecutado esa idea, tanto la Policía Nacional del Perú como la Fiscalía, hay una fiscalía especializada que es de prevención del delito, realicen operativos inopinados en el mercado negro o también a los alrededores de puntos críticos, a efectos de que puedan contrastar que el IMEI asignado a la persona le corresponda al que está teniendo la posesión. En caso no tenga la posesión de la persona que ha sido asignada a ese equipo celular, tendría que efectivamente sustentar cómo ha obtenido ese equipo celular. Correcto. Y al poder sustentar, ya sea por un documento u otro, digamos que no se configuraría el delito de receptación. De lo contrario, estaríamos hablando de un delito de receptación. Y otro punto para poder atacar a los mercados negros donde se venden los equipos celulares robados es que si bien ellos podrían realizar la compra de equipos celulares de segunda, pero ahí se debería limitar legislativamente a efectos de que, si bien la persona puede comercializar equipos de segunda, poder venderlos a terceros, pero con limitaciones. ¿Cuál sería la limitación? Que yo, si quiero comercializar equipos de segunda, tendría que hacerlo por un contrato privado
pero con las firmas legalizadas. ¿Esto qué me permite? Que el contrato de compra y venta va a identificar vendedor y comprador. Y al ser una firma legalizada, el notario le va a exigir a ambas partes su DNI para poder contrastar que ambas personas son quienes están suscribiendo el contrato. Y posterior a ello, ese contrato subirlo a un sistema, a una base de datos, a efectos de que cuando se realice un operativo inopinado en los mercados negros, entre comillas, donde va a existir personas que comercializan equipos de segundo uso, puedan contrastar de que el equipo que tienen en posesión efectivamente son lícitos, toda vez que tienen un contrato de compra y venta con firma legalizada y que estos contratos han sido subidos al sistema. Y mediante los email en la base de datos se puede corroborar que efectivamente esos celulares son lícitos y para la venta de terceras personas. Eso sería la idea que puedo compartir en este evento, doctor. Muchas gracias, Gracias. Alexander. Muy interesante. Muy bien. Pasamos a Luis Antonio. Buenas noches, ¿cómo está? Trataré de ser bastante conciso. Yo creo que la solución, uno de los principales aspectos de solución tiene que venir por parte de la autoridad y tiene que ser una medida radical. Ir a los puntos donde se venden y tratar de cerrar o clausurar esos lugares donde se venden equipos, ¿no? Porque debería haber una comprobación de que efectivamente se trata de establecimientos relacionados con la delincuencia. Y esa debe ser una de las principales medidas, ¿no? El cierre de aquellos establecimientos donde se compruebe que efectivamente hay celulares de dudosa procedencia que son robados. Creo que una vez el alcalde López Aliaga habló de cerrar el centro comercial Las Malvinas o esas zonas, y yo creo que esa debe ser una de las principales soluciones. Partiendo de ahí, van a haber otras que probablemente podremos seguir hablando, pero no va a haber una solución al problema si es que no se ataca con una medida drástica la delincuencia, donde hay muchas aristas y donde hay muchos agentes que intervienen, por el lado de compradores y por el lado de vendedores. Yo creo que ese sería uno de los principales aspectos que tienen que controlarse y que tienen que ponerse en marcha. Gracias. Muchas gracias, Luis Antonio. Cerrar los lugares de expendio. Tenemos a Giancarlo Torres. Sí, Por muy favor. buenas noches. Claro. Buenas noches. Bueno, haciendo un análisis en realidad, hay de dos lados. Uno, desde el lado de la demanda propiamente, porque si hay robo de celulares y hay tráfico de celulares es porque precisamente hay una demanda potencial muy fuerte que los utiliza. Entonces, al margen de los operativos, las acciones fuertes como gobierno, como función, es obligación hacerlas, también está algunas soluciones innovadoras que se puede brindar a través del lado privado o a través del lado de la regulación. Por ejemplo, alguno de los compañeros mencionaba el hecho de tener un registro de identificación, igual que, bueno, de forma similar el email, pero ¿qué pasa si nosotros desalentamos la demanda de celulares robados? Por ejemplo, todo el mundo utiliza WhatsApp, todo el mundo utiliza Facebook, todo el mundo utiliza Yape, por ejemplo, actualmente, ¿no? ¿Qué pasaría Ujú. si al momento de instalarme la aplicación me pide que instale el email y a nivel de gobierno tenemos un sistema email sólido donde los agentes de las operadores telefónicas tienen registrados y este sistema también está enlazado con la denuncia, donde solamente en este caso el policía o el denunciante registre el email robado y no me permita luego al usuario que va a comprar este celular descargarse o utilizar una aplicación porque va a estar vinculada. Entonces ya le bloqueo por ahí un estímulo que le permita restringir esta demanda que la puedo utilizar. Entonces creo que la solución podría venir por allí dando alguna solución, una estrategia de poder limitar la demanda de celulares robados para que no se pueda volver a utilizar. Al margen de que también en otras plataformas, en otros países, hay también los bloqueos, inutilizar los componentes de celulares, ni como repuestos inclusive. Entonces, creo que si se aplica de ambas manos, del lado privado como estrategia, este, pero el hecho de desalentar la demanda también es positiva y también consideramos las modalidades de robo, ¿no? Porque la gran mayoría es arranchamiento, cogoteo,
uso de la fuerza o descuido mismo del usuario. Entonces creo que por ahí debe venir ambas cosas, ¿no? Desde un estado fuerte en operativos, controles permanentes, pero también un registro tecnológico que permita a OCIPTEL, por ejemplo, como regulador, fortalecer las capacidades de registro nacional de emails de celulares que ingresan al Perú y también su validación con aplicaciones que en el marco regulatorio estén sus competencias. Eso podría aportar. Gracias. Muchísimas gracias, Giancarlo, y con eso vamos dando por culminada esta ronda de participaciones, así que voy a volver a compartir esto que tenemos por aquí. Y bien, creo que me han brindado tanto Ángel, Alexander, Luis Antonio y Giancarlo, y entiendo que esto es producto de lo que han ido conversando en las salas en unos minutos. Ideas bastante interesantes, ¿no? Como rastreo de celulares, sanción penal más severa, esto de asignar de manera biométrica una identificación para comprar un celular, un contrato de compra-venta con firma legalizada para poderlo vender entre civiles, ¿no? Luis Antonio habló de cerrar estos lugares donde se venden los equipos robados y Giancarlo hablaba un poco de desalentar esa demanda con estos registros de identificación, ¿no? Que ya no le permitan hacer otro tipo de transacciones, usos, servicios con sus equipos. Entonces, esos obviamente salen como una lluvia de ideas que luego habrá que colocarlos dentro de un proceso metodológico de innovación para poder evaluar si son efectivos o no, si son viables o no, si son deseables o no, ¿no? Si son sostenibles o no, y se van a valorar muchas cosas, no solamente la presupuestal y la voluntad política, sino también la capacidad. Alguien mencionó hace un momento la capacidad del Estado, ¿no? La parte técnica, también la parte burocrática o la parte de staff de apoyo, que son importantísimas para poder operar, porque puede estar en la norma, por ejemplo, está penado el tema de la receptación, ¿no? Pero se sigue cometiendo, o sea, se sigue comprando celulares robados, ¿no? Eh, entonces, eso es algo que debemos de ir valorando. Ahí tengo un par de ideas complementarias a las que ustedes han ido mencionando, un poco para dar feedback, pero quisiera mencionar que pues existen respuestas internacionales sobre el problema, ¿no? Es decir, esto ya se ha debatido en otros lugares y ya se viene teniendo algunos estudios a nivel de diagnóstico, a nivel de evaluación de impacto, de si estas políticas o medidas han sido efectivas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos estos kill switch o estos activation lock, ¿no? Que son muy conocidos y que lo que buscan es principalmente bloquear de manera remota un smartphone robado para inutilizarlo y evitar su reventa, ¿no? Apple, por ejemplo, introdujo el Activation Lock en el 2013 y demás varios años va así, y en San Francisco se redujo en un 38% el robo de celulares, ¿no? Entonces uno podría preguntar, ¿y eso es fácil de hacer en Perú? ¿Se ha hecho? Sí, ¿no? Tenemos normatividad desde el 2017 que ha creado un registro de terminales, ha identificado una lista blanca, una lista negra, y se empieza a bloquear, ¿no? Pero uno debe tener en cuenta que existen como dos tipos de bloqueo. Por un lado está este kill switch, que es una función de seguridad integrada en el sistema operativo del propio dispositivo, que permite al propietario bloquear, ¿no? O borrar remotamente sus datos. Seguramente han visto casos con iCloud, ¿no? Para Apple o Google para Android, que te permite borrar todos tus datos y, digamos, eso como que te da algún tipo de tranquilidad. Pero y otro es el bloqueo de email. Ojo, esto no soluciona del todo el problema, ¿ok? Sino la revictimización que utilicen tus datos para otros fines. Pero también está el bloqueo a través del email, ¿no? Que consiste en el bloqueo del número de email, que es la identidad internacional del equipo móvil, pues impidiendo su acceso a las redes móviles, ¿no? Entonces, tras reportar un robo o pérdida del dispositivo, el operador bloquea el email en la red, ¿no? Y lo comparte al CEIR, que es el Central Equipment Identity Register.
Esta es una base de datos centralizada que gestiona la GSMA y que permite el intercambio de información entre operadoras a nivel global. Entonces opera a nivel de la red móvil y necesariamente depende de la colaboración de los operadores telefónicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí Brasil ha estado bloqueando varios celulares, 8.2 millones de celulares al último registro. En Colombia también se ha implementado, en México también. Lo curioso es que este tipo de bloqueos, ¿no? Pues han tenido por parte de ciudadanos, gente que se dedica a vender celulares, siempre la, la posibilidad de seguir burlando estos bloqueos, como decía en la presentación inicial, y se han creado videos, uno puede entrar a TikTok o en YouTube, gente que habla de experiencias de cómo desbloquear tu celular, qué hacer si te bloquean, ¿no? Cómo puedes revivirlo. En fin, hay varios títulos que ustedes pueden youtubear ahí, buscar en TikTok y les va a salir, ¿no? Pero lo concreto es que el kill switch va principalmente al dispositivo, al software y el email con la red móvil, ¿no? Con el operador. En la activación en el kill switch, el propio usuario, en cambio, el bloqueo del email se hace con un operador tras la denuncia, ¿no? El alcance, obviamente, del kill switch es independiente de la red. En cambio, el email depende de tu red. Si tú eres una operadora, que hay 4 conocidas en Perú, entonces una de ellas, con tu operadora puedes ver el bloqueo, ¿no? El caso del kill switch inutiliza el dispositivo, ¿no? Pero aún así, se ha encontrado que varias redes criminales han logrado desactivar y logran desactivar los bloqueos que tiene Apple. Y en el caso de email, pues impide el acceso a las redes móviles, ¿no? Entonces, el kill switch incluso hay que configurarlo. ¿Sí? Cuando uno tiene un equipo de iPhone o iOS, requiere una configuración previa en settings. Y en cambio el del email pues, puede ser evadido o puede ser evadido si el email es alterado, por ejemplo. ¿No? Si el email es alterado, entonces el bloqueo no le va a funcionar. Y ahí hay toda una casuística de reflasheo y de reactivación que utilizan los técnicos. Pero por fuera estos dos que uno podría confundir y se parecen bastante, que lo que hace es bloquear y utilizar de manera remota el celular, lo concreto es que hay que ver el tema de la reventa y uno de ustedes lo tocó, entonces se han establecido regulaciones en varios países que requiere identificación para vender usados. Por ejemplo, tiene que ver mucho con lo que en su momento Ángel comentaba o Giancarlo comentaba, ¿no? Y tiene que ver con. Claro, la norma está allí, pero tiene que ver con los operadores que hacen cumplir la norma. A la larga hay que llegar a nivel territorial para que esa identificación se haga factible. Y si podemos usar medios digitales o identificación biométrica, por ejemplo, huellas, passwords, serviría bastante, serviría a nivel de tecnología e información para reducir el delito. Y también las evaluaciones de impacto, ¿no? Siempre hacen como la combinación, tanto aplicar kill switch como aplicar el bloqueo con email. Siempre, y si se hacen de manera continua, pueden disuadir el robo. Lamentablemente, estas evaluaciones de impacto se han hecho solamente para algunas ciudades en Europa y para Estados Unidos, no se han hecho para América Latina. Los últimos estudios a nivel de evaluación de impacto que se tienen, pues son de antes de la pandemia y entonces en la actualidad no tenemos como una cifra actualizada sobre si siguen siendo efectivos o no. Lo concreto es que en el caso peruano se sigue manteniendo esa óptica. Dentro de todas estas lluvias de ideas y con estas experiencias internacionales, uno igual puede empezar a plantear criterios para evaluar estas respuestas. Por un lado, hay de todo lo que tiene los que uno puede encontrar en literatura, en artículos, principalmente de tecnologías de información, que tienen toda una orientación a través de las nuevas tecnologías para poder reducir, paliar, menguar el problema, ¿no? Es una línea de acción y creo que es necesaria trabajarla, ¿no? Hoy en día existen maneras de geolocalizar, por ejemplo, tenemos un decreto legislativo que es el 1182 que permite a la policía acceder a la geolocalización sin orden judicial en casos de delitos graves, todos los delitos graves. Y aquí viene algo de fondo que vamos a ir comentando. Por ejemplo, al ser un robo,
¿no? Y uno dice, oh, es un robo en celular que me cuesta 5.000 soles, ¿no? No es un delito complejo, violento, como lo que puede ocurrir con la minería ilegal, pero realmente cuando uno ve este problema como problema público y no lo ve como un problema solo de casos aislados o de manera atómica, recién nos ponemos a pensar que es necesario, por ejemplo, actualizar SDL y a partir de eso y medidas complementarias, ¿no? A nivel normativo, facilitar a la policía geolocalizar esos celulares o junto a las operadoras telefónicas, que eso es lo que vamos a comentar en un momento, trabajar de manera articulada para que el flujo de información sea mucho más rápido e identificar esos celulares robados antes de que pasado un día ya esté cruzando la frontera y sea difícil para la policía intervenir. Pero hay hoy en día otros algoritmos, otros LLM, que son modelos de lenguaje grande, que te permiten analizar la información que se puede registrar a nivel del CIPOL, a nivel de OCITEL, y no depender necesariamente de una persona que te atienda, sino facilitar el registro, el reporte, el bloqueo y ahora que existe la IA generativa, rápido automatizar un proceso que permita a la policía activar la geolocalización sin necesidad de una decisión humana, eso es lo que se está discutiendo en la actualidad sobre el tema, para poder ver, apenas existe un reporte en Ocitel, saber dónde está ese celular robado. Hay otros que tienen que ver con viabilidades técnicas y políticas. Mucho tiene que pasar por el legislativo, mucho tiene que pasar por el Congreso, por un debate político y técnico también, y en donde se van evaluando muchas cosas, ¿no? Y incluso hay muchos intereses de por medio. Y ciertamente aquí, pues, los políticos representan varios intereses públicos y privados, y es allí donde, por ejemplo, en el caso de plenos poderes legislativos en Canadá, en Inglaterra, en Reino Unido y en Estados Unidos, se ha discutido en los últimos 2 años sobre la responsabilidad de las empresas, de las operadoras telefónicas. Incluso se ha incluido ya a los grandes desarrolladores, a las grandes empresas como Apple y Google, que son en buena cuenta los que fabrican los equipos, eh, junto con Samsung, Oppo y todos los que tienen que ver con procedencia china, para incluirlos en este debate global, porque ciertamente para legisladores, y pueden encontrar sus publicaciones en la red, se benefician estas empresas de los robos, porque continuamente se van activando, continuamente van vendiendo usuarios, licencias, señales, líneas, y eso hace que, digamos, sigan rentabilizando, pero en desmedro de la población, ¿no? Hay un tema de integralidad que es abordar el problema como todo el tráfico. Entonces, ciertamente hay etapas más críticas, ¿no? Pero a la larga es un tráfico que lo hemos podido, por un tema muy, digamos, un artificio para poderle dar un poquito de sencillez al tema, ponerlo como un proceso al inicio, empezando por la victimización, ¿no? Y volviendo todo, luego de pasar varias etapas a una siguiente victimización, se han encontrado equipos que han sido robados más de una vez, dos, tres, cuatro veces, ¿no? Se ha identificado que el celular ha pasado por varios propietarios. Entonces sí se necesita trabajar en varios elementos. Y no ha habido un momento de discusión en los últimos años, post pandemia, global en el cual se haya podido abordar el tema, ¿no? No se ha abordado de manera completa, sino solamente desde algún lado. Así también se necesita, por lo tanto, luego de ese debate público de responsabilidades compartidas entre público y privado, una articulación interinstitucional. Entonces, alguien, por ejemplo, comentaba de cerrar esos locales, cerrar esos malls, centros comerciales, y claro, entonces allí se necesita el trabajo articulado entre varios actores. No vamos a ir solamente a cerrar la licencia municipal, porque luego de algunos días, como ya se ha comprobado principalmente en Lima Cercado, hay como 11 mercados, he podido caminar casi la mayoría de ellos, siguen funcionando, ¿no? Siguen funcionando y es que tienen varias maneras de argumentar que no lo cierren, porque también venden productos legales, también venden productos originales, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo. Luego también tienen todos los certificados de salud y seguridad en el trabajo, así también tienen todos los procesos de seguridad hacia afuera. Entonces,
como que han ido aprendiendo también de este tipo de intervenciones u operativos inopinados. Así que ahí podemos hablar de varios ejes de intervención en lo cual se necesita que se trabaje de manera articulada. Y por otro lado, hay un tema de sostenibilidad y derechos, ¿no? Que es una cuestión concreta. Como alguien comentó cuando estaba rondando por las salas, es un problema que no va a acabar. Es un problema mundial, es un problema que no va a terminar. Lo que podemos hacer es un poco como reducirlo, ¿no? Entonces, lo concreto es, ok, las decisiones que vayamos a plantear, las normas que vayamos a crear, las herramientas de gestión, las responsabilidades, el personal operativo en campo que va a hacer cumplir la norma, ¿ok? Todo este esquema tiene que ser sostenible, ¿no? Y de una manera u otra tenemos que trabajar como ciudadanía a que esto se resuelva. Entonces, desde la academia tenemos ciertamente un, una corresponsabilidad en ir creando conocimiento sobre el tema y evidenciarlo para el debate ciudadano, ¿no? El debate público. Muy bien, vamos a ir cerrando. El tema es que hay, como primera idea, la cuestión referida que hay que ver esto como un problema público, ¿ok? No es un problema solamente que se va a resolver vía penal, caso por caso, porque imagínense cuántas denuncias hay. Hay 1.700.000 celulares robados, de los cuales más o menos 300.000 están en el CIPOL, están denunciados en las comisarías, pero ¿cuántos de esos se han resuelto? ¿Cuántos de esos han terminado con una sanción efectiva? Muy pocos, muy poco. De hecho, del último año las sentencias sobre aceptación son menos de una decena. Entonces, eso hace que realmente escalemos el problema. No es un problema común. Y eso es una de las primeras ideas que quisiera yo compartir. El delito del robo de smartphones no es un problema común, de crimen común, no, es complejo. Y si bien son varias bandas, es que hay varias bandas que están trabajando y están moviendo un mercado gigante. Se necesita, por lo tanto, una respuesta más estratégica, más de solución a las causas del problema, y se necesitan líderes que lideren esos procesos para resolver esos problemas públicos. Entonces, hay que trabajar a nivel normativo, a nivel de tecnologías de la información, de articulación con entes privados. Entonces, eso es una de las primeras cosas. Lo segundo es que hay que evaluar. Sin datos no se puede hacer mucho. Y como tenemos, cuando uno pide data siempre policial o del sector interior, tenemos muchas limitaciones, pero es algo que como ciudadanos debemos exigir. Si no, no vamos a poder evaluar si realmente lo que estamos haciendo sirve, ¿no? Entonces, al comienzo les he mostrado solamente dos gráficas, un poco sobre las tendencias de la concentración delictiva, pero animamos siempre a aquellos interesados en investigar este problema u otros a solicitar información, a consultar documentos, informes, documentos de política que refieran o citen esas fuentes de información y solicitarlas para analizarlas. Nada mejor que ver cómo están estructuradas esas bases de datos, ver cómo se tiene registrada la información, porque una de las principales debilidades que se puede identificar en el sector interior es que no hay una buena calidad del dato. Entonces, es posible que hagamos una evaluación y no necesariamente esté amparado en datos reales, ¿no? Así que se necesita ir probando para compararlo con la evidencia internacional e ir probando estos bloqueos o apagones, como se les suele llamar, que de vez en cuando escuchamos y que lo que hacen es bloquear 500.000, 1.000.000, pero para lo que han visto el problema es mucho más grande y se reproduce, se expande mucho más. Y siguiendo la tendencia, pues llegaríamos a los 2 millones de celulares este año si es que seguimos haciendo lo mismo y volvemos a épocas prepandemia. Y por último, pues la idea es pensar de manera proactiva y no de manera reactiva. No pensar en cuando ya haya sucedido el hecho delictivo y solucionarlo por la vía penal, sino de manera proactiva. Antes de que suceda, ¿qué ir haciendo? Ya está sucediendo. ¿Cómo hacemos para que esto no se agrave? ¿Qué estamos discutiendo? Pues yo creo que el debate público en la actualidad no se ha concentrado en el tema y se necesita, ciertamente, así como ya está ocurriendo en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, el debate junto a entes privados multinacionales, es necesario también traerlo aquí al caso peruano. Entonces, ese tipo de cosas son las que discutimos, vemos siempre en la maestría, así que los invitamos a aquellos que ya están en la maestría, pues perfecto, aquellos que no,
a estar siguiendo las redes sociales cuando haya nuevas convocatorias de inscripción para la maestría y postulación, para que sean estudiantes. Si les anima la gestión pública y resolver estos tipos de problemas. ¿Ok? Yo me quedo unos minutos, Marco. Entiendo que de pronto puede haber algunas preguntas, pero acá estamos. Sí, sí, justo bueno, hay unos aportes que nos está haciendo, por ejemplo, Luis Antonio Silva, no sobre lo de la desactivación del email. eh, sí, me parece que hay, por ejemplo, Félix Espíritu. A ver, te Mm. escuchamos, Félix. Félix Island. Ujú. Sí, buenas tardes. Muy interesante. No pude entrar en toda la exposición. He estado atendiendo desde las conclusiones y, pero bueno, efectivamente el problema de los celulares es algo que impacta no solamente en el momento a manera individual a la persona víctima del robo, sino que el celular termina siendo un instrumento, ¿no? Utilizado para muchos fines. Con relación a los smartphones, eh, pero específicamente los que tienen el sistema de Apple, entiendo que son los más usados incluso por los que trafican con contenido pornográfico infantil, porque las, la de Apple presenta una mayor cantidad de seguridad que no permite incluso la interceptación de alguna de su contenido, ¿no? Eso es lo que pude escuchar en su momento cuando Ok. participaba en otras actividades. O sea, el sistema Apple es la Ujú. que es más utilizada para ese tipo de delitos. Y por otro lado, con relación a los emails, había escuchado que el MTC todavía no aplica los bloqueos sistemáticos de todas las que estén en la lista negra, ¿no? Porque hay una dificultad, entiendo, porque incluiría bloquear también a los emails de equipos que no necesariamente son equipos móviles de telecomunicaciones. En el email también podría afectar drones, no sé, otros equipos que también tienen o funcionan a través de los emails. Eso como dificultad técnica, operativa para hacer estos bloqueos. Y por otro lado, también hay un tema del uso, lo que me ha interesado es qué tan posible es modificar este decreto legislativo que permite la geolocalización, ¿no? Hasta de lo que he podido averiguar, no es propiamente una geolocalización la que permite, ¿no? Es una georreferenciación a través de una antena base del operador. Entonces, efectivamente, si se tiene rastreado, ubicado a través de esta norma a los celulares robados, podría brindar información importante, ¿no? Pero la norma no lo permite por el momento porque es para delitos graves, entiendo, y propiamente tendríamos que hacer una modificación normativa para habilitar que esta norma también sea aplicable para delito, para el robo de celulares. Y eso básicamente, tengo otras Ujú. ideas, pero creo que con esos comentarios espero haber aportado en algo y de hecho me interesa seguir indagando sobre esto porque a nivel, el celular termina siendo un instrumento del delito muy eh, que afecta transversalmente, ¿no? A toda la sociedad, la mayor parte, incluso para la extorsión, se utilizan celulares robados. Entonces, Bien. bueno, básicamente eso. Gracias, Gracias, profesor. Félix. Sí, bueno, tres comentarios bastante interesantes. Uno sobre la posibilidad de modificar SDL 1182, ¿verdad? Y que realmente su georreferenciación, pues es curioso. Ahí veremos un paréntesis. Hoy en día con 6 decimales de latitud y longitud uno puede geolocalizar un lugar en un mapa usando Google Maps y con un error de 1 metro, ¿no? Con 6 o 7 decimales, la distancia es de 1 centímetro. Y uno pide un Uber y te llega exactamente a la puerta de tu casa. O sea, digamos, no es una tecnología
que se utiliza en la NASA. Es una tecnología que se puede trabajar muy bien y en beneficio de la investigación policial, así que eso es claramente factible. Y si su central o las herramientas no pueden, hay que cambiar la herramienta, pero la norma lo puede posibilitar. Lo otro es que has comentado, y es cierto, los celulares robados sirven para cometer extorsiones, que es otro gran fenómeno muy complejo y que en la actualidad está afectando a muchos hogares y ciertamente sería la extorsión una modalidad de revictimización dentro de la etapa 3 del tráfico que vimos en la gráfica al inicio. Y hoy en día pues se roban datos, se utilizan para estafar, se utilizan para extorsionarte diciendo que van a difundir tus datos y a cambio requieren un dinero. En fin, entonces hay ahí una revictimización que es como está relacionada al tráfico de smartphones. Y eso que has comentado de la pornografía infantil, pues no lo tenía mapeado, el tema del uso de Apple. Voy a indagar un poco más, me imagino que como es seguro para ellos, lo comparten por allí, pero ese es otro gran problema también. Ok, entonces creo, Marco, que estamos en los tiempos y damos las gracias a todos por haberse conectado a este reto express. Para mí es siempre interesante conversar y discutir esos temas, pero no tenemos mucho tiempo esta vez. Así que quienes gusten, nos vemos en el campus. Sí, no, muchísimas gracias, Noam. Y como comenté al inicio, el objetivo de esta actividad es que puedan vivir una muestra de de la metodología de dictado en la maestría en Gobierno y Políticas Públicas, ¿no? Como mencioné, priorizamos bastante la resolución ágil de problemas reales, con un pensamiento crítico, con un enfoque estratégico y sobre todo pensando en la innovación de las políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, queremos también aprovechar este espacio ya para cerrar esta actividad en poder presentar la maestría para que puedan conocer un poco más sobre eh, el programa, sobre los horarios, sobre la inversión. Así que para eso también nos acompaña el día de hoy el equipo académico de la escuela. Está con nosotros Rodrigo Acuña, quien es especialista en el área de posgrado y les va a comentar un poco más sobre el programa. Muchísimas gracias, Noam. Que tengas muy buenas noches. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Bien, bienvenido, Rodrigo. Buenas noches, Marco. Muchas gracias. Buenas noches también con todos los presentes. Entonces, el día de hoy vamos a proyectar ahorita el PPT. ¿Me apoyas con ello, Marco, para poder comenzar con la exposición al respecto del programa de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas? A ver, dame un segundito que voy a abrir la PPT, ¿ya? Ok, perfecto. A ver, ahí está. Ok, perfecto. Entonces pasamos al siguiente slide y bueno, para comentarles un poco sobre el propósito de esta maestría, como han podido tener el pequeño reto express con el profesor Noan, al igual que él, todos nuestros docentes suelen utilizar una dinámica muy similar a lo largo de los diferentes cursos que van a llevar en la maestría en gobierno. Y el propósito de este programa académico es formar agentes de cambio, ¿no? Que puedan aportar valor público al Estado dirigido siempre a la sociedad, ¿no? Que también sean capaces de formular políticas públicas de manera innovadora y siempre teniendo en cuenta los problemas públicos de hoy, del mañana, que sean personas capaces de dirigir organizaciones públicas con una mirada siempre innovadora, una mirada estratégica, eficiente y ética que también nos hace mucha falta en nuestra sociedad, que estén constantemente bajo el quehacer público internacional y nacional, y por último, y creo que más importante, siempre teniendo el enfoque de colocar al ciudadano como el centro, ¿no? Como el centro del propósito para las políticas públicas, para los cambios operativos, para la optimización de los procesos, entre otras aristas. Pasamos al siguiente. Esta es un poco nuestra malla curricular.
Vamos a hacer la dinámica bastante rápido para poder ya culminar, pero también para que los interesados en poder ver esta información a mayor profundidad, poder averiguar y ver cuáles son los cursos que llevarían en la maestría en Gobierno y Políticas Públicas en su modalidad a distancia, puedan contactarse al final de la sesión con nuestra asesora comercial, con la señorita Patricia Cáceres. Entonces ahorita vamos a mencionarlo de manera general. Como pueden ver, la estructura del programa consta en 51 créditos, abordado en 4 ciclos. Los cursos no todos tienen el mismo peso, o sea, el mismo creditaje. Durante el primer ciclo tienen 4 cursos de 3 créditos y después un curso de 1,5, ¿no? Entonces, es un peso diferente, por eso es que verán que en el primer ciclo tienen 5 cursos, mientras que en el segundo ciclo tienen 8 cursos. No, eso no significa que es como que van a estar sobrecargados, ¿no? Sino que están divididos por el peso o el creditaje correspondiente, ¿no? Además, algo importante a mencionar es que nosotros, como programa, sabemos que un punto bastante álgido o bastante complicado para los estudiantes de maestría es el poder obtener el título, el poder elaborar su documento de investigación y poder sustentar de manera satisfactoria. Es por eso que nosotros, dentro de la malla curricular, desde el segundo ciclo van a llevar un curso que se llama Proyecto Final. ¿En qué consiste este curso? Es una modalidad de asesorías personalizadas, ¿no? Para los grupos de manera semanal con un especialista, así como el docente Noan, que acaban de poder recibir su clase. Dependiendo del tema que ustedes estén investigando, se les asigna un docente especialista que pueda asesorarlos durante su segundo ciclo, el tercer ciclo, el cuarto ciclo, con el objetivo de que cuando acaben la malla curricular, ustedes ya puedan, con ese mismo documento que ya esté elaborado un 75-80%, hacer los ajustes correspondientes y en los siguientes meses, estamos hablando de un plazo de 3, 4 meses, en el mejor de los casos, puedan sustentar y obtener el grado de maestro o maestra en gobierno y políticas públicas, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo, es el de ustedes también, y por eso es que se implementa esto dentro de la malla curricular para que ustedes también puedan, o para que podamos de manera conjunta lograr el objetivo en común, ¿no? Pasamos al siguiente slide. Y podemos observar la ruta de aprendizaje. Esta ruta de aprendizaje consiste, o pueden visualizar ahí, los 4 semestres académicos, pero hay una salvedad. Si bien nuestra modalidad es a distancia, que significa que son clases virtuales, como la que acabamos de recibir del docente Noam, ¿no? De manera sincrónica, no son grabaciones, son en vivo, también tenemos espacios presenciales, porque consideramos que es importante que ustedes puedan conocerse de manera física con sus compañeros, compañeras, con sus docentes, que puedan conocer el campus, para los que quizás vivan en Lima también puedan hacer uso de manera constante del campus, ¿no? Porque el ser alumno en modalidad a distancia no significa que no tengas, que tengas algunas diferencias con los alumnos de modalidad presencial, para nada, al contrario, son los mismos beneficios. Pueden utilizar las instalaciones de biblioteca, las áreas deportivas, las áreas verdes, los cubículos para reuniones, entre otras variables y entre otros beneficios que ofrece nuestro campus universitario para los que puedan haberlo conocido. Entonces, siempre se realiza sesiones presenciales un fin de semana previo al inicio del ciclo. Es decir, si ustedes postularan en esta ocasión, se animaran a postular este programa y fueran admitidos, su ciclo de estudios empieza la semana del 18 de agosto. No obstante, su clase presencial o su sesión presencial, que solamente se realiza un fin de semana previo al inicio, sería el sábado 16, un full day, toda la mañana, toda la tarde, y el domingo 17, también durante la mañana. ¿Sí? Esta dinámica que se repite para el segundo semestre, para el tercer semestre, para el cuarto semestre. En el medio hay una pasantía internacional que ahorita lo vamos a hablar en los siguientes minutos, pero para continuar, una vez que culminan su cuarto semestre, inician su proceso de graduación y sustentación, que suele demorar entre 4, 5, 6, quizás máximo en algunos casos 7 meses, ¿no? Depende de quién, netamente de los estudiantes. ¿Por qué? Porque dependerá del avance, de los ajustes, de la retroalimentación del jurado, qué tanto puedan levantar, qué tan rápido puedan levantar las observaciones para que se les pueda programar su sustentación. ¿Con qué documento se realiza? Justamente con el documento que venimos trabajando desde el segundo ciclo con su asesor, ¿no? Para que así puedan ser este proceso de graduación sea súper rápido y garantizando la calidad correspondiente, ¿no? Entonces pasamos al siguiente slide.
Nuestra plana docente, acá tenemos en realidad más de 50 docentes entre nacionales e internacionales, pero les compartimos las imágenes de algunos. El profesor Noam, por ejemplo, que nos ha acompañado, también es parte de nuestra plana docente. Ahí está la profesora Mayen Ugarte, el profesor Tucci, el profesor McBride, Flavio Aucejo, Milos Lau, Cinesio López. Tenemos docentes internacionales también como la profesora Jacobello, entre otros grandes docentes de gran experiencia nacional y experiencia internacional, ¿no? Tanto en el campo académico como también en sus campos laborales respectivos. Pasamos al siguiente slide, por favor. Sobre el proyecto de innovación en las políticas públicas, si alguien desea poder escanear el código QR para ver, por ejemplo, un video al respecto de los proyectos de innovación, lo puede visualizar. Igual, algo importante que quizás quisiera hacerles acotación es de que nuestra maestría ofrece la oportunidad de que los trabajos de investigación se realicen en grupos de dos y en grupos de tres, con lo cual hacemos que el proceso sea mucho más ligero en temas académicos, temas de tiempo, en temas de coordinación por parte de los estudiantes, para que así la ruta del proceso de graduación y de la gestación del documento académico, del proyecto de innovación, sea mucho más amigable y puedan obtener su resultado, que es poder sustentar satisfactoriamente y obtener el grado, ¿no? El título de magíster, bueno, que ahora se dice maestro o maestra, ¿no? En gobierno y políticas públicas. Pasamos al siguiente slide. La maestría ofrece una triple certificación. La primera es el grado de maestro o maestra en gobierno y políticas públicas, ¿no? La segunda consiste en un diploma en gestión pública por parte de la escuela de posgrado, que es de manera gratuita, ¿no? Y que ustedes lo pueden obtener una vez que culminen el primer año de estudio. Es decir, ustedes aprueban todos los cursos correspondientes a su primer y segundo ciclo y van a poder obtener este diploma en posgrado en gestión pública. Además, también para los que participen de la pasantía internacional podrán obtener el certificado a nombre del Instituto IBI. Pasamos al siguiente slide y vamos a poder hablar un poquito sobre la pasantía internacional. Esta pasantía se realiza todos los febreros, todos los meses de febrero, ¿no? Solamente una vez al año. Por lo general se realiza entre la quincena o a partir del 20 de febrero hasta el fin de febrero o los primeros días de marzo como máximo, ¿no? Se realiza en Barcelona, en España, y un beneficio internacional es que, o bueno, un beneficio adicional, aparte de la interculturalidad y del el intercambio de conocimientos con docentes internacionales a nivel europeo del Instituto IBI, es que también van a tener visitas académicas, ¿no? Es decir, visitas guiadas por instituciones públicas para que ustedes puedan ver mediante las indicaciones y las exposiciones de las autoridades correspondientes de las organizaciones, un poco sobre lo que están hablando en el aula, ¿no? Por ejemplo, van a tener visitas en Barcelona Activa, en la sede de Diputación de Barcelona, el Centro de Asistencia Primaria, entre otros, ¿sí? Pasamos al siguiente slide. Y aquí es un poco sobre los horarios. Quizás muchos estén interesados en saber cuándo voy a estudiar, en qué horario, ¿no? Bueno, las clases se realizan los viernes de 7 a 10, los sábados de 8 a 1 y de 3 a 6, y por último los domingos de 9 de la mañana hasta el mediodía. ¿Sí? Y a partir del segundo ciclo llevarían el curso que es la asesoría, en realidad, que, era lo que les mencionaba de proyecto final, que más o menos tiene una duración de unos 30, 40 minutos, ¿no? En las que el especialista le va a asesorar sobre su proyecto de investigación a usted y a su grupo, ¿no? Todas las clases son sincrónicas, son en vivo con los docentes, no son grabaciones. Y en el siguiente slide vamos a poder observar sobre las escalas correspondientes. Tenemos dos escalas. Este serían los montos respectivos para que puedan ustedes ir visualizándolos, ya sea que los cataloguen en la escala B o en la escala A. Y si pasamos al siguiente slide, vamos a poder ver el beneficio de la escala C, que es para que si ahorita de los presentes alguien trabaja en el Ministerio del Interior, en OEFA, en Pronatel, o quizás hay algún administrador o un sociólogo que esté colegiado, va a poder acceder a este beneficio de esta escala, ¿no? Que es la escala C. Es una escala especial en la que ustedes van a tener un valor del crédito, un monto diferente a las escalas A y B, que esta es una escala más económica, ¿no? Pasamos al siguiente slide. Y también mencionar que si es que hay acá personas que hayan egresado de nuestra casa de estudios, que sean, es decir, egresados de carreras de nuestra universidad, de la PUC, pueden también acceder a un descuento del 10% en la totalidad de su costo de la inversión, ¿sí? De la maestría. Y también tenemos programas de becas como el Fondo Marco Polo, que es un fondo para la movilidad internacional,
y la beca Margaret, que es una beca destinada exclusivamente para las mujeres, ¿no? Pasamos al siguiente slide y creo que con eso doy pase a Patty. Con ella se van a poder comunicar. Si los que tengan dudas, tengan interés, quieran saber más información, ver el material publicitario, ¿no? Pueden comunicarse con ella de manera directa para que los pueda asesorar y liberar todas sus consultas para que puedan postular. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, por el pase. Buenas noches con todos, agradeciendo la asistencia el día de hoy a nuestro reto express. Y bueno, y en este momento ya exponiéndolos la parte informativa de lo que es nuestro proceso de admisión. Como comentó mi compañero Rodrigo, ahora estamos en el proceso de admisión en este periodo 2025-2. Y con respecto a mi persona, le voy a detallar lo que sería nuestro calendario de admisión. Actualmente estamos con un descuento de pronto pago, que costo normal es 550, con este descuento especial estamos al valor de 350 soles, el derecho de postulación. Antes de realizar este pago, hay que hacer un proceso en el cual ingresamos al campus virtual para poder registrar nuestros datos, subir documentos principales, en este caso es nuestro CV, actualizado y detallado, el grado de bachiller y el DNI. Luego de ello, y luego que pasa el proceso de validar los documentos por el área de inscripciones, finalmente realizan el pago correspondiente. Luego de ello ya viene la parte del envío de documentos adicionales. Ese envío de documentos adicionales tenemos hasta el viernes 18 de julio para poder enviar. Estos documentos básicamente son para la evaluación socioeconómica y son dos formatos que hay que completar y enviar al correo de posgrado. También tenemos esta fecha para lo que sería nuestro proyecto de innovación, ¿no? Igual hay que subir a la plataforma de Kissflow dentro de esta fecha como máximo hasta el mes de julio, principalmente el 18 de julio, para ser más específicos. Luego de ello, hay evaluaciones que se va a rendir. El primero de ellos es nuestro examen ECAP, examen de conocimientos. Tenemos esta segunda fecha, que es el sábado 5 de julio. Lo que es el examen escrito, que es otra evaluación también muy importante, está programado para el martes 22 de julio y la entrevista personal para el jueves 24 de julio. Finalmente, la publicación de resultados está para el miércoles 30 y el inicio de semestre el lunes 18 de agosto. Siguiente, por favor. Perfecto, tenemos aquí nuestro QR, y también tenemos la fecha para lo que es ingresiones graduados PUC, tenemos el costo de 150 soles. Y con respecto, como comentaba hace un momentito, la segunda preventa, el monto con descuento de 350 soles, el derecho de postulación. Siguiente, por favor. Invitamos a que puedan acompañarnos a nuestra próxima charla informativa. Esta charla que vamos a tener este martes 10 de junio, 6:30, es una charla donde vamos a poder exponerles, poder brindarles ya con detalle todo el proceso para esa admisión, ¿no? Entonces, esperamos que puedan participar y acompañarnos. Va a ser una sesión muy bonita, muy informativa, vamos a despejar dudas, consultas y para poder apoyarlos en todo este proceso. Siguiente, Pati, por favor. discúlpame que te interrumpa. Sí, justo Sí. para todos los interesados en participar en esta Ah, charla, acabo de dejar en el chat grupal un enlace de registro. allá, Es una charla sí. sin costo, ¿no? Virtual Ajá. este martes, así que se pueden registrar para que puedan reservar su vacante, ¿no? Para esta charla. Ujú. Desde ahora ya pueden empezar con el registro, como indica Mariela, para que podamos, sobre todo para ya tener agendado, ¿no? Para ya tener ya para ese día reservado que tienen que conectarse y para tener toda la información completa y detallada del proceso. Ujú. Siguiente, por favor. Exacto. Aquí están mis datos. Mi número 932-468-542, mi correo postgrado.egpp@puc.edu.p. Aquí por el medio de WhatsApp, llamadas, correo, igual estoy para apoyarles en todo este proceso de su inscripción, de su postulación, y también por medio del WhatsApp también le voy a estar enviando las invitaciones para esta charla que vamos a tener el martes 10. Y con respecto a las consultas, estoy gustosa de poder despejarles, poder apoyarlos, invitarlos a que pueda iniciar este gran reto profesional de la mano de muy buenos profesionales y estamos aquí para apoyarlos y poder disipar todas sus consultas. Muchísimas gracias. Doy pase a Marco. Bien, Pati. Nada, agradecerte a ti
y agradecerle también a Rodrigo por esta exposición y sobre todo también a todas las personas que han estado conectadas durante la sesión y que nos han estado haciendo sus consultas y han participado activamente. Eh, Como comentó Pati, acá estamos dejando sus datos en pantalla. Si no queda alguna duda o consulta adicional, ya procedemos en un par de minutos con el cierre de la sesión. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen fin de semana.